Ok, bueno, estamos trabajando en mecanismos y ya hablamos un poquito de cómo encontrar un punto en cualquier mecanismo. Ahora vamos a hablar respecto a qué pasa. Bueno, más bien, más que qué pasa. Vamos a hablar de un punto, algo muy importante dentro de un mecanismo que es el ángulo de transmisión. ¿Ok? El ángulo de transmisión es muy fácil de definir. Se entiende como el ángulo que van a formar los eslabones. Bueno, generalmente cuando se habla del ángulo de transmisión se piensa nada más en el eslabón de entrada, perdón, en el eslabón de salida y el acoplador. Ajá. A este ángulo que forman estos dos le decimos el ángulo de transmisión. Eh, Tiene su análisis en la síntesis de mecanismos y todo esto, pero bueno, una vez que nosotros, por ejemplo, que en este punto ya sabemos hacer el análisis de posiciones de un mecanismo, pues realmente determinar este ángulo de transmisión es muy sencillo. Como pueden observar, el ángulo de transmisión es directamente la diferencia que hay entre el ángulo del eslabón de salida y el ángulo del acoplador. Ajá. Ahora, este ángulo es muy importante porque realmente nos está dando la calidad de la transmisión de la fuerza que hay entre el acoplador y el eslabón de salida. Recordemos que, bueno, pues nosotros estamos introduciendo un cierto torque a través de nuestro eslabón de entrada, ajá, y este torque se transmite, se convierte en una fuerza que pasa a través del acoplador y dependiendo del ángulo que se forme aquí, es como esa fuerza se va a transmitir a nuestro eslabón de salida, ¿ok? Y eso va a definir el torque que nosotros tenemos a la salida. Es bien importante entonces que podamos definir este ángulo. Ajá, de manera, bueno, nosotros que ya hemos hecho el análisis de posiciones de un mecanismo, pues para nosotros es bastante sencillo determinar este ángulo y realmente está definido como el ángulo θ3, que es el ángulo del acoplador, menos el ángulo θ4. Y esto es un valor absoluto, porque a veces puede, por la configuración de nuestro mecanismo, pues podría dar un valor negativo, pero eso no quiere decir que ese ángulo sea necesariamente negativo, ¿no? Ahora, algo que es muy importante, por convención se toma únicamente ese valor se toma cuando está, digamos que se trata de definir entre 0 y 90 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que el ángulo de transmisión ideal es cuando nuestro ángulo aquí formado es de 90 grados. En ese momento, la transmisión de fuerza que va a haber del acoplador al, al eslabón de salida va a ser la máxima. Ajá, va a ser la mejor transmisión de fuerza. Entonces, nosotros generalmente definimos ese ángulo de transmisión como un valor mu. Ajá, pero este valor mu siempre está entre 0 y 90 grados, ¿ok? Y este valor, cuando nuestro ángulo de transmisión es mayor a 90 grados, ajá, entonces este valor mu lo definimos como pi menos el ángulo de transmisión. Esto está en radianes, obviamente. Si estuviéramos trabajando en grados sería 180 menos el ángulo de transmisión. Esto es para ángulos de transmisión mayores a 90 grados, ¿ok? Y si nuestro ángulo de transmisión, por el contrario, es menor a 90 grados, bueno, en ese caso nosotros podemos tomar el ángulo de transmisión directamente como el valor que nos está dando la diferencia entre estos dos. Entonces, este ángulo mu, que es, digamos que es una referencia para nuestro ángulo de transmisión, generalmente el que reportamos no es este, sino es este. Y este está definido, pues dependiendo de cómo dio el ángulo de transmisión, si es mayor de 90 grados o menor de 90 grados, ¿ok? Si es menor de 90 grados, lo tomamos directo. Si es mayor de 90 grados, hacemos 180 menos ese ángulo. Porque recordemos, y lo vuelvo a decir, el ángulo, la transmisión es más efectiva o alcanza su máximo cuando nosotros generamos un ángulo de 90 grados entre estos dos. Entonces, por ejemplo, en este mecanismo que estoy poniendo aquí, pues es claro que quizás nunca se llegue a formar el ángulo de 90 grados. Entonces, nuestra transmisión va a estar dada, va a estar acotada por un ángulo, pero si se fijan, no es este ángulo de aquí arriba, sino sería este ángulo de aquí abajo. Ajá. Ese es el que definiría nuestra transmisión. Y esa transmisión, entonces, ajá, nosotros la tenemos que definir, pues que sería 180, que es media curva, menos el ángulo de transmisión que definimos aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que hacer la acotación y el cambio y definir, bueno, en qué caso estamos trabajando. ¿Ok? Ahora,
¿Qué es bien importante? Nosotros ya hablamos del máximo. El máximo se va a obtener cuando el ángulo de transmisión es de 90 grados, pero hay lo que llamamos los ángulos, las posiciones extremas o los valores extremos del ángulo de transmisión. Y esos valores extremos se van a formar cuando nuestro eslabón motriz, ¿ja?, es colineal con la bancada. En ese momento, cuando nuestro eslabón motriz es colineal con la bancada, va a pasar algo muy curioso. El ángulo de transmisión va a tener su valor más pequeño. Es lo que llamamos un valor extremo. Va a ser el valor más pequeño que pueda alcanzar. Entonces, ¿cuáles son esas posiciones? Bueno, estas serían, se ve bastante feo. Vamos a mejorar la calidad de esa imagen. Denme un segundito. Ok, entonces nosotros sabemos que nuestro ángulo de transmisión va a tomar su valor más pequeño, cuando el eslabón motriz es colineal con la bancada. Entonces aquí podemos ver dos casos donde el eslabón motriz es colineal con la bancada. En estos casos, nuestro ángulo de transmisión va a ser mínimo, va a ser su valor más pequeño. Entonces, ¿cómo podemos determinar ese valor del ángulo de transmisión? Porque es importante, nosotros tenemos que saber cuál va a ser el mínimo. El máximo yo ya lo sé, su valor máximo va a ser cuando tenga la posición de 90 grados, pero ¿cuándo es el mínimo? Bueno, el mínimo se va a dar en estas dos situaciones. ¿Y cómo lo vamos a poder determinar? Bueno, estos como finalmente son valores extremos, es decir, si yo tengo un mecanismo que tenga una manivela, entonces eventualmente voy a pasar por estas dos posiciones, ¿ok? Si esto es una manivela. Si no es una manivela, entonces no me tengo que preocupar tanto por estas dos posiciones, pero si es una manivela es muy importante. Entonces, ¿cómo voy a determinar esas dos posiciones? Bueno, en estas posiciones, como todos podemos observar, se forman dos triángulos, dos triángulos perfectos. Entonces, si yo tengo dos triángulos, yo puedo saber que esos triángulos deben de obedecer ciertas propiedades geométricas fundamentales. Y una de ellas es la ley de los cosenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo determinar, sí puedo expresar la relación de los ángulos. Recuerden que la ley de cosenos nos ayuda a expresar relaciones entre ángulos y de proporción, en términos de los cosenos, que sería algo así. Ok. En el primero, que sería para el correspondiente al caso A, nosotros sabemos que la base de este triángulo mide lo que mide la bancada, que sería D, menos lo que mide mi eslabón motriz, que es A. Mientras que para el caso B, pues la base de este triángulo va a ser lo que mide la bancada más el eslabón D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recordemos, estas son posiciones importantes porque todo mecanismo que tenga una manivela va a pasar por estas posiciones. Entonces, bueno, y lo único que hago es establecer la ley de los cosenos como ya la conozco. Ahora, si se fijan en estas dos leyes, aparece el ángulo gamma. Gamma siendo el ángulo de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos la diferencia entre gamma y mu. Mu es el ángulo que nosotros reportamos, porque es el ángulo que va a definir la forma en que las fuerzas se están transmitiendo. Mientras que gamma es el ángulo realmente que es la resta entre θ3 y θ4, ¿ok? ¿Por qué siempre trabajamos con mu? Porque lo ideal es que ese ángulo esté entre 0 y 90 grados. Si me paso de 90 grados, pues mejor me conviene hacer la resta de 180, ¿ok? Entonces, de esas dos definiciones, pues puedo obtener directamente el valor de mu. ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo gamma y lo escribo en términos de mu, pues me queda de esta forma. ¿Ok? Para el caso 1 y para el caso 2. Ahora, como podemos observar en el caso 2, el ángulo de transmisión supera los 90 grados, por eso tengo que restar. Bueno, por eso se lo tengo que restar a pi. ¿Estamos de acuerdo? Y realmente lo único que hicimos fue despejar el valor de mu. ¿Ok? De esta forma muy sencilla, si se fijan no hubo grandes pasos, no tuve que hacer mucha álgebra ni nada, yo puedo obtener el ángulo de transmisión y el ángulo de transmisión es fundamental porque es el que me va a dar la calidad de la fuerza que está o del torque que está siendo transmitido a la salida, o sea, de lo que yo estoy metiendo, cómo está saliendo. ¿Estamos de acuerdo? En cada posición ese valor va a ir cambiando, pero pues nosotros tenemos que saber cuál va a ser el mínimo y cuál va a ser el máximo, ¿ok? Entonces,
de esta forma nosotros podemos establecerlo. Si se fijan, está únicamente en términos de los valores de las longitudes del mecanismo. Entonces no tiene ningún problema. Espero que haya quedado más o menos claro. Es bastante breve y bastante rápido. Si tienen alguna duda, algún problema, pues pueden escribirme, no hay ningún problema. Cuídense mucho y que les sea leve.